noches para la mesa principal, para los señores concejales, para las personas que están en las barras y para los hermanos que ven la sesión televisada a esta hora. Me excuso con las personas que de pronto les dé la espalda. Yo creo que esta es una buena opción para pensar en el consejo en que quiere comprar una tril para este tipo de ocasiones. Pues como apreciación amable. Como ya han señalado, mi nombre es Cristian Céspedes, soy el presidente de la Coordinadora Municipal del Polo Democrático en el municipio de Yermal. Soy estudiante de octavo semestre de Administración Pública y de séptimo semestre de Derecho, entonces pues tengo algún conocimiento sobre este tipo de temas y voy a plantear la posición del partido el día de hoy. Me parece destacable señalar que en principio lo que voy a hacer es indicar las razones legales, técnicas y políticas por las que en el pueblo consideramos que este no es un plan que requiere el municipio de Yermal. Me gustaría además, antes de comenzar, hacer un par de salvedades. La primera de ellas es que no dudo del profesionalismo del equipo formulador del plan. Creo que son unos profesionales con altos contenidos académicos, incluso de ello se destaca que han venido aquí a señalar una cosa que nosotros dijimos en algún momento en el consejo, y es que se requiere empezar a trabajar en la gestión para los resultados y en evaluación a partir de indicadores, una cosa que señalamos justamente nosotros hace algún tiempo. Tampoco, y quiero hacer esta salvedad, o sea, para que no se interprete lo que voy a decir de esta manera, tampoco voy a decir que el plan en conjunto es un plan malo. Hay asuntos del plan que son absolutamente destacables, como en cualquier condición, en cualquier situación, hay asuntos, digamos, que son relevantes e importantes. Entonces mi intención no es plantear que todo en el plan está mal. Voy a presentar entonces, como les digo, argumentos legales, técnicos y políticos por los cuales en el pueblo consideramos que este no es el plan que requiere el municipio de Yermal. Empiezo por los argumentos legales. En primer término, señalar que el plan de desarrollo en su etapa de elaboración incumplió la ley. La ley 152 del artículo 39 establece cuál es la etapa de elaboración, cuál es el proceso de elaboración del plan de desarrollo. Ahí establece todo el proceso antes de la presentación al Consejo. El comité obligó presentar el documento consolidado del plan en las fechas que debía ser, que era en febrero 29, al Consejo Territorial de Participación, y también enviaron una copia simple al Consejo Municipal. Esto es un primer criterio que es bien importante tener en cuenta. Se cumplió el numeral 5 de la ley del artículo 39 y la ley 152. ¿Y qué significa eso? ¿Cuál es la importancia o la relevancia que ello haya ocurrido? Y es que al incumplir ese artículo se violan derechos bien importantes, como el derecho a la participación ciudadana de los yermaleños representados en el Consejo Territorial de Participación, que no pudieron conocer a tiempo y no pudieron conocer el documento consolidado del plan, que era el documento que debía estar en ese momento. También se vulnera el derecho a la oposición política que tienen los concejales, se vulnera el derecho a la información, por ejemplo, los ciudadanos que en su momento solicitamos que nos enviara ese documento consolidado del plan que no existía, y además se vulnera la función de control político que tienen los concejales, y esto me parece que es importante destacarlo. Yo sé que tengo que pasar muy rápido sobre las cosas que después van a quedar asuntos en el aire, pero ese incumplimiento del numeral 5 del artículo 39 es un insulto contra el Consejo Municipal, porque no se le pasa al Consejo la copia en el momento en el que debía hacerlo y se impide el conocimiento oportuno del plan, negándole sus derechos a la oposición política y al control político. Me parece que es un insulto y los concejales deberían tomar posición al respecto. Señalo la segunda característica que tiene que ver con las ilegalidades presentes en el plan de desarrollo, y es lo que tiene que ver con la no visión conforme al programa de gobierno. Hay algunos productos que se incluyeron dentro del plan de desarrollo que no se corresponden con las propuestas hechas dentro del programa de gobierno. Voy a señalar un par de ellos para ejemplificar, porque pues no tenemos demasiado tiempo, pero por ejemplo en el programa de gobierno se prometió crear un centro administrativo de acciones agroambientales, esto que en ninguna parte aparece en el plan de desarrollo. También se prometió, estoy poniendo solo ejemplos porque hay una serie de casos, no tenemos el tiempo, se prometió por ejemplo construir 300 casas y en el plan solo aparecen 150. Se prometió mejoramiento de vivienda de 400 viviendas y en el plan solamente aparece 128. Y esto es de la mayor gravedad, porque lo que implica es que se está incumpliendo la palabra empeñada y además se está violando el voto programático, que es un derecho que tienen los ciudadanos
colombianos. Esto es de la mayor gravedad, es una falta legal, pero es una falta ética que yo creo que hay que tener en cuenta. No es de menor valía pues, que se cambie una cosa como 300 viviendas a 150 millones, lo que eso significa para los yermoleños que están soñando con tener una casa propia. Señalo además que el plan incumplió, o el plan tiene unos problemas, unas fallas técnicas que son bien importantes. Fallas en el diagnóstico, fallas en la evaluabilidad del plan y fallas en el presupuesto. Yo, como he señalado, tengo muy poco tiempo, pero voy a tratar de explicarlo con alguna técnica. Lo primero es que un diagnóstico debe contener mínimo 3 partes, o sea, debe tener mínimo 3 elementos. Primero, cifras, datos cuantitativos, estadísticas. Segundo, un trabajo de información con la comunidad. Y tercero, un marco teórico que permite interpretar esas cifras y ese trabajo con la comunidad. El diagnóstico que se nos presentó no tiene de esas partes, solamente tiene un trabajo con la comunidad que fue realizado con la gente de nuestros señores de ASO comunal y con víctimas. Pero también, incluso en ese trabajo con la comunidad, es bien insuficiente porque la mayoría de los medios municipales, de las organizaciones sociales, no participaron en la construcción del plan. La señora contadora Sandra Zavala ha dicho que uno de los problemas que hay en el municipio es que hay muy poca información. Y eso yo sé que es cierto, pero también hay que precisar que hay información estadística municipal en el diagnóstico sobre algunas cifras nacionales. Y hay enormes fuentes pues, para información municipal. Está el DAN, el DGP, los anuarios estadísticos departamentales, información incluso que se produce en el nivel municipal, por ejemplo en la Cámara de Comercio, o incluso organizaciones del orden nacional que tienen información sobre el municipio que son privadas. Pongo un ejemplo de un lugar donde yo he solicitado información sobre Yermal. La Asociación Colombiana de Porcicultores tiene información particular sobre Yermal, y así hay un montón de casos donde se puede extraer información. En segundo lugar, en esta parte de los criterios técnicos, me parece que hay un error destacable en la parte de la evaluabilidad del plan. Un plan que no es evaluable es un plan que sin duda pues, no va a ser exigible por la comunidad. Y ahí hay unos problemas muy graves. Primero, lo que tiene que ver con las líneas bases que se introducen en el plan. Uno no sabe de dónde salieron esas líneas bases. No se entiende de dónde, cómo se construyeron, no se sabe. La señora contadora ha manifestado que ella es un trabajo muy juicioso de construcción de las líneas y pues yo le creo. Sin embargo, sigue habiendo un problema, y es que ese conocimiento no puede ser particular del comité asesor del plan, porque cualquier yermoleño y cualquier concejal debería tener la información de cómo se construyeron los indicadores, de bajo qué variables, de bajo qué criterios, con qué información, de dónde, de qué dependencias salieron, para que cualquiera nos podamos, yo o cualquier otro ciudadano, se pueda sentar en su computador y construir el indicador y poder evaluar el plan. Sin eso, es un plan que es por completo inevaluable. Tiene otro problema en ese sentido, y es que hay algunos productos que fueron redactados de manera muy general. Eso implica que también sean, pues uno no sepa hacia dónde se dirigen. Por ejemplo, hay un producto que dice fortalecimiento de la Secretaría de Planeación, y uno se queda pensando, dice acciones, fortalecimiento, uno se queda pensando qué es lo que van a hacer, porque no es realmente claro en ese asunto. Y yo quisiera señalar, porque también se ha dado una respuesta al respecto, que el DNP, el kit territorial, deja muy claro que cuando se habla de productos debe ser una cosa evaluable. O sea, ellos, por ejemplo, ponen frases como alumnos, escuelas, ¿cierto? Cosas que realmente son tangibles y evaluables. Quisiera señalar un aspecto pequeño que se me quedó con la parte del diagnóstico. Es que cuando la concejal Cristina Suárez manifestó que el diagnóstico era gaseoso, pues la respuesta que dio la señora asesora, la señora contadora Sandra Zavala, fue que se remitiera al kit territorial. Yo quiero señalar que en el documento del plan de desarrollo faltan los dos pasos más importantes del diagnóstico del kit territorial, el paso 1 y el paso 2, que son los pasos que los juicios son los más importantes porque contienen las cifras y el análisis de cierre de brechas y algo que podría, digamos, explicar bien el tema de las problemáticas. Yo veo que no me va a dar pues, tiempo para terminar todo lo que estoy señalando, pero quiero hacer algunas apreciaciones en torno a el presupuesto. Yo estoy de acuerdo y me parece una cifra razonable, me parece una cifra lograble el hecho de que se valore el presupuesto en 182.000 millones de pesos. Me parece que en el presupuesto hay un problema inicial. Cuando uno revisa la parte de las proyecciones presupuestales y luego revisa
cuánto suma el plan plurianual, hay una diferencia entre las dos cifras. Yo no sé si es un error, no sé qué se debe, pero eso implica que es difícil. Sí, hablo de los números. Entre el valor que hay en la proyección del presupuesto de ingresos y el valor de las inversiones del presupuesto plurianual, hay una diferencia y eso implica que uno no sepa cómo hacer cálculos. Además, bueno, quiero decir lo siguiente. Yo creo que es correcto pensar que el municipio puede lograr 182.000 millones de pesos para inversión. Creo que eso es una cifra acorde. Pero lo que no creo es que el interior del plan plurianual de inversiones sea correcto. Por una razón, no creo que se pueda lograr la cifra que se está planteando de 38.000 millones de pesos para cofinanciación. Y no creo por un asunto histórico. En el cuatrienio pasado, como bien lo explica el plan, el recurso de cofinanciación apenas llegó a 12.000 millones de pesos, el 8% del plan. En este momento se presentan los 38.000 millones de pesos y eso significa el 20% de los recursos del plan de desarrollo. Yo creo que esa cifra no se puede lograr. Entonces creo que hay que hacer unas correcciones. Y también me parece que no he podido encontrar, por más que lo he buscado, dónde están los gastos de funcionamiento dentro del plan de desarrollo. Porque si los 182.000 millones de pesos se van a dirigir a inversión, me parece que no sería razonable pensar que estos otros 29 millones, que es el promedio de lo que se puede gastar en gastos de funcionamiento, pueda anexarse al plan plurianual de inversiones. Entonces creo que hay un problema, porque si no es esa la fórmula, lo que sería es incluir dentro del plan como está los 29.000 millones de pesos de gasto de funcionamiento, y eso haría que se recorten los recursos de cada proyecto. Entonces me parece que ahí hay unas cosas bien graves. Esto para concluir que el presupuesto, a mi juicio, y a juicio del polo, pues no cuadra y tiene un desbalance interno que es bien preocupante en cuanto a los recursos de cofinanciación y en cuanto a que no se sabe dónde están los gastos de funcionamiento. Quisiera hacer una mención también muy breve al tema del acuerdo municipal que se presentó junto con el plan de desarrollo. Ese acuerdo tiene unos artículos que me parece que no hay que el Consejo no debería aprobar, porque limita las funciones del Consejo y desconoce las funciones del Consejo. Los artículos 4, 5 y 6 sin duda son un cheque en blanco para la administración, es entregar las funciones del Consejo a la administración. Me parece que eso es incorrecto, eso es más propio de una dictadura dantesca que de una democracia constitucional como la nuestra. Entonces yo creo que esos tres artículos deben desaparecer del acuerdo. Si el alcalde tiene las facultades legales para contratar, no creo que eso limite en nada la actividad del municipio y tampoco que lo limite en nada consultar con el Consejo cuando sea necesario. Mencionar además lo siguiente. Nosotros en la campaña pasada, la campaña que terminó en octubre del año pasado, señalamos que teníamos diferencias enormes con el modelo económico y con el modelo social y administrativo que estaba planteando el entonces candidato Julián Ibarra. Hoy creemos que ese modelo se plasmó dentro del plan de desarrollo, es una razón para seguir en esa escuela. Eso implica que el Polo Democrático Alternativo pues, está en oposición al gobierno de Julián Ibarra, y lo está porque nuestras visiones del desarrollo social son absolutamente diferentes. Eso significa que tenemos diferencias, pero también significa, y lo decimos con toda la claridad, que en las cosas buenas vamos a estar apoyándonos con toda la fuerza que podamos. Los proyectos que sirvan para el bienestar de los yermaleños, ahí vamos a estar contribuyendo. Pero el pueblo se cae en oposición al gobierno de Julián Ibarra. Recordé que esa frase la utilizamos aún más comúnmente. Bueno, y quisiera explicar brevemente por cuáles razones. La primera es que el modelo económico que plantea el plan de desarrollo de Julián Ibarra desconoce la principal problemática que tiene el municipio en este tema, y es el problema del empleo. Un plan de desarrollo que en 4 años plantea 80 millones de pesos para el empleo es un plan que no atiende las necesidades reales del municipio de Yeromal. Eso en primera medida. En segundo lugar, los proyectos y las propuestas que tiene el sector económico del plan de desarrollo no son los que necesita el municipio. No son propuestas primero innovadoras y tampoco son propuestas que realmente sean pertinentes para el municipio. Por ejemplo, no se incluyeron cosas tan importantes como el acceso al crédito y el fomento de la investigación. Todos asuntos fundamentales para el emprendimiento y el empresarialismo.
Y también estamos en contra de ese modelo económico que se plantea, porque es un modelo que tiene una cierta complicidad con políticas nacionales que son absolutamente gravosas para los hermanos. Entonces, en eso creemos que no hay que estar de acuerdo y hay que sentar, digamos, una voz diferente. Tampoco vemos en el plan de desarrollo que haya una intención de combatir la corrupción, combatir firmemente la corrupción y los malos manejos administrativos, y eso hace que tengamos también una diferencia con el plan de desarrollo de la administración del señor Guillermo. Para terminar, me quedan algunas cosas pues, que obviamente por el tiempo no puedo señalar y no puedo concretar con más detenimiento. Nosotros exhortamos a los señores concejales a que voten desfavorablemente este plan. Creemos que eso no le haría ningún daño al municipio, porque el alcalde sacaría su plan por decreto, pero sí le enviaría un mensaje a los ciudadanos, es que el Consejo está vigilante ante las faltas legales, ante las faltas técnicas y ante las situaciones que tienen conveniencia política. Creemos que eso hay que hacerlo. Si se hace, tal vez haya una etapa posterior en la que se puedan tomar decisiones y mirar cómo se mejora ese plan. Esa es nuestra invitación y esperamos que este debate se pueda dar en términos democráticos. Señor Cristian, muchas gracias. Y esto además me parece, ya que me da un poco más de tiempo, destacable señalar que dentro de la Constitución Política de Colombia hay un principio que es la democracia deliberativa, y dice que las decisiones se deben tomar después de una alta deliberación, y eso es lo que debería suceder en todos los espacios democráticos. Entonces yo agradezco pues que hayan tomado esa determinación. Pues me parece, lo que voy a hacer es intentar redondear mejor los temas que me parecen más importantes. El primero de ellos son las faltas legales de la elaboración del plan. El artículo 39 de la ley 152, la ley orgánica del plan de desarrollo, establece todo el procedimiento para la elaboración, como he señalado, del documento de desarrollo territorial. Dentro de ese artículo 39, en el numeral 5, se señalan dos acciones que la administración debe cumplir para darle pues, trámite correcto al procedimiento de elaboración del plan. La primera es enviarles el documento consolidado del plan al Consejo Territorial de Participación. Y la segunda, enviar una copia de ese documento al Consejo Municipal el 29 de febrero, en este caso, de este año. Esa norma se incumplió en los dos sentidos. Lo primero es que el Consejo Territorial de Participación no se le suministró nunca un plan consolidado que tuviera todas las partes del plan de desarrollo. Incluso la señora contadora Sandra Zavala manifestó en la sesión pasada que el concepto se había firmado sin que ellos pudieran conocer el plan de inversiones. Y eso demuestra el argumento que estoy utilizando. Yo también solicité el 1 de marzo que se me suministrara el plan consolidado y se me envió un documento que no era el plan, eran unas bases muy limitadas, no tenía plan de inversión, no tenía el desarrollo de las estrategias, y eso también demuestra que no había plan consolidado. Entonces se incumplieron esas dos acciones del numeral 5 de la ley 152, que son muy importantes porque tienen la obligación de garantizar la participación de los ciudadanos por medio del Consejo Territorial de Participación. Entonces, al no enviarse el documento consolidado, el documento completo del plan, el documento casi terminado del plan, pues al Consejo Territorial de Participación se les va a considerar una cosa que no era el plan definitivo, y eso es sin duda una falta a la ley. Pero también lo más grave es que al no haberse suministrado en el tiempo oportuno al Consejo el plan, se le negó de los 3 meses que tenía para dar inicio al conocimiento del documento, y solo se le permitió conocerlo en un mes, que fue después de mayo, violando, como les he indicado, los derechos a la participación ciudadana, el derecho a la información, el derecho a la oposición política que tienen los concejales y la función de control político del Consejo Municipal. Entonces, eso en primera medida. Señalé también una serie de situaciones que ocurrieron en torno al programa de gobierno y después su realización en el plan de desarrollo. Señalo otro ejemplo más para que vean que hay otras situaciones similares. En el programa de gobierno se planteaba la construcción y puesta en marcha de una planta de derivados lácteos,
y en el plan de desarrollo lo único que dice es un proyecto de prefactibilidad. Entonces, fíjense la diferencia que hay entre construir y poner en marcha una planta a hacer nada más un proyecto de prefactibilidad, ¿cierto? La construcción y puesta en marcha da trabajos. La prefactibilidad pues da un empleo a quien haga el estudio, pero no es lo mismo, no es para nada lo mismo. Y así ocurre con otra serie de situaciones que son bastante graves. Entonces, esa es otra falta, es una falta clarísima al voto programático, al mandato que le dieron los ciudadanos el 25 de octubre al señor alcalde, que debía cumplirlo por obligación legal, que también está en la ley 152 y en la ley 131 y bueno, en otras normas, debía obligatoriamente transmitir o pasar lo del programa de gobierno al plan de desarrollo. Si el alcalde, el señor alcalde, en su momento se comprometió, por ejemplo, con 300 viviendas, lo ético, lo legal, lo correcto es que esas 300 viviendas también se manifiesten en el plan de desarrollo, que es en suma el compromiso de la administración durante estos 4 años. Entonces, no se puede decir que esto es una limitación financiera, porque entonces nos va a pasar que en todas las campañas todo el mundo dice lo que quiere decir y al fin de cuentas no lo puede cumplir. Pues que no nos vengan en alguna ocasión a prometer que va a nevar hielo en Yarumal y que vamos a tener patinaje sobre hielo y que se más yo, cuando en realidad eso no es posible. No sé, de pronto me gustaría señalar un par de cosas con respecto al diagnóstico. El diagnóstico, a mi juicio, es la parte más importante que tiene un plan. Y es la parte más importante porque es la que señala cuáles son las problemáticas que tiene un municipio, pero además cuáles son las posibles soluciones, ¿cierto? Si usted pone una cifra que le dice que en Yarumal la gente se muere por causa de enfermedades cardíacas, usted sabe con esa información que esa es una causa de muerte, es la causa más importante, pero además sabe que la solución es tratar enfermedades cardíacas para prevenir la muerte, ¿cierto? Entonces eso permite el diagnóstico. El diagnóstico es tal cual como cuando un médico manda exámenes para saber qué enfermedad tiene un paciente. Lo hace para poder mandarle un tratamiento ideal. Si no hace un diagnóstico, le puede mandar las medicinas más caras, los tratamientos más raros, más destacados, pero al fin de cuentas, incluso lo que más probable puede suceder es que termine matando al paciente. Y eso es lo que sucede con el hecho de que hay una carencia en el diagnóstico. Yo insisto que ese diagnóstico le falta la parte primera, los pasos del kit territorial, y tiene que avanzar en 2 de los aspectos que he señalado. El primero, que tenga cifras, datos cuantitativos, estadísticas, y el segundo, que tenga un marco teórico para poder interpretar las cosas que se plantean dentro del plan de desarrollo. Pero el marco teórico es bien importante por lo siguiente: uno piensa a veces que no, pero entender una cifra no es tan sencillo. Por ejemplo, si yo digo en Yarumal hay un 10% de desempleados, alguno podrá interpretar esa cifra y decir, no, es que hay un 10% de personas perezosas. Otros, por ejemplo, creemos que lo que hay es un 10% de personas que han sufrido de un problema del modelo económico municipal, ¿cierto? Y para poder entender eso, se necesita un marco teórico que lo explique. Entonces, eso también es bien importante dentro del diagnóstico. Señalar en la parte estratégica, insistir de nuevo. Yo entiendo la dificultad que hay en Yarumal para tener cifras, sin embargo, sé que con el dinero que se gastó en la elaboración del plan de desarrollo hubiera podido darse un insumo inicial de un sistema de información estadístico para Yarumal. Sin embargo, la solución que yo le veo al problema de la evaluabilidad es que se elabore un documento en el que se diga cómo se elaboraron los indicadores, para que cualquier ciudadano pueda elaborar esos indicadores y evaluar el plan. Esa es la solución que yo le veo a ese aspecto, que me parece que es de los pocos que son solucionables de manera más o menos sin mucha dilación. Insistir en lo del presupuesto. El presupuesto tiene varios problemas a mi juicio. Uno de ellos es que tiene una falta pedagógica. El hecho de que al final de la parte del sector de inversiones, del plan plurianual, no haya un consolidado de todos los años por sectores que le permita a uno hacer cuentas de manera más fácil, me parece que es un error pedagógico, pero además hay un error que a mí me parece que no cuadra. La asesora parece que va a explicar ahorita el asunto, pero yo no veo cómo se puede explicar
que un municipio que proyecta 172.000 millones de pesos de ingresos, después diga que va a invertir 182.000 millones con esos ingresos. Claro, me parece que hoy, pues, uno podría explicarlo y decir que hay creo que hay una ruptura de la regla fiscal, ¿cierto? Más endeudamiento o algo así, o más gastos que ingresos, pero yo creo que por ahí no va el asunto. Entonces me parece que hay que revisar eso. Y quiero insistir en lo que he señalado con respecto a la cofinanciación. No creo que se pueda pasar de un cuatrienio a otro de 8% de cofinanciación a 20% de cofinanciación. Me parece que eso no es real, y menos en la situación económica que atraviesa en este momento el país. O sea, las cifras de la economía colombiana en general son negativas. Tenemos alto desempleo, tenemos desempleo que está liderando en América Latina, tenemos uno de los peores déficits de la balanza comercial, tenemos una inflación altísima y un montón. Yo me podría quedar aquí 2 o 3 minutos dando cifras de la economía nacional y caracterizando cómo está, y yo creo que uno de los impactos más importantes que va a tener esa crisis se va a ver reflejado en las transferencias municipales. Entonces no creo que sea tan fácil llegar a un rubro de cofinanciación de 38.000 millones. Bueno, señalar estos 5 minutos que quedan, igual, pues si en alguna otra ocasión cualquier concejal tiene una pregunta, estoy dispuesto a responderla, sea aquí en la sesión, sea después, en el momento que sea. Quisiera señalar algunos aspectos de la última parte de mi intervención después de que me desarrollado. A ver, la posición desde la campaña, como bien lo ha manifestado el señor alcalde de nuestro partido, fue decir que Yalomar requería un cambio y que requería una propuesta que fuera capaz de avanzar sobre ciertos sectores de la sociedad con mucha mayor contundencia. Uno de ellos era un modelo económico orientado realmente al desarrollo de Yalomar, que tuviera en cuenta pues una serie de variables: emprendimiento, empresarismo, apoyo al campo, que es una cosa destacable, que puede parecer destacable, y me parece que ahí va más o menos en buen camino el plan, y pues otro tipo de cosas. Nosotros consideramos en el Polo Democrático que el modelo económico que se está planteando en el plan de desarrollo no corresponde, primero, con la realidad de Lomareña, y segundo, no soluciona los graves problemas que tenemos. El primer ejemplo de ello es que el rubro de empleo es de 80 millones de pesos. Es un rubro para los 4 años, un rubro absolutamente bajo. Generar empleo con ese recurso es bastante difícil, y yo creo que ahí hay un problema bien marcado y bien grave, y que no tiene en cuenta la realidad del municipio, que es pues en su mayoría urbano, y en su mayoría que quiere entrar al trabajo, a un trabajo decente, a un trabajo de calidad en el área urbana del municipio de León. En ese mismo sentido, resaltar que en la parte estratégica de lo que tiene que ver con la parte económica, no veo propuestas que realmente sean pertinentes para el municipio de Villanueva. Como lo señalaba, por ejemplo, hace falta cosas como el acceso al crédito, como financiación de la investigación, como una política económica territorial, como un sistema de información para la generación de riqueza y producción económica. Cosas que son vitales y en las que se debería avanzar, y que yo creo pues que la administración, si atiende por lo menos a este punto, podría luego más tarde pensar en sacar una política económica territorial para Yalomar y avanzar sobre ese aspecto. En estos últimos 2 minutos quiero insistir en la invitación que les hacía hace un rato a los señores concejales. Es que yo creo que este plan de desarrollo no se debe aprobar. Creo que no se debe aprobar por las razones legales que he explicado, no se debe aprobar por las razones técnicas que también he señalado, y no se debe aprobar por las razones políticas que pues he dicho en estos minutos. No aprobar el plan de desarrollo, ¿qué significa para Yalomar? Yo creo que significa un acto, primero simbólico, pero además un acto profundamente democrático, de decirle a la administración, primero, no viole la función de control político del Consejo Municipal. Segundo, no desconozca
no desconozca la ley 152 y los derechos constitucionales y las funciones legales. Tercero, pues indicarle además que debe tener su plan asiento en argumentos técnicos, en argumentos bien llevados a cabo, que un plan debe tener un muy buen diagnóstico, una muy buena parte estratégica, que consulte además con otros sectores de la sociedad y con académicos de otros ámbitos, y que debe tener además, digamos, un presupuesto ajustado. Yo creo que sería una muestra ética y de valor cívico y político que el Consejo Municipal se niegue a aprobar ese plan de desarrollo. ¿Qué pasaría si no lo aprueban? La ley le plantea al alcalde que puede pues, emitirlo por decreto. Y el alcalde podrá hacer eso. Y si lo hace, además tendrá un mes más, después de mañana, después de finalizar este mes, para hacer algunos cambios de los que se pueden hacer. Porque estoy seguro que estas observaciones que yo he hecho, la mayoría, prácticamente ninguna, se puede cambiar de hoy a mañana. Entonces, pues yo insisto en esa idea. Yo sé que muchos pueden ser reacios porque es una, digamos que es una decisión difícil de tomar, pero estoy seguro que no le da ningún mal al municipio, le dará un muy buen mensaje de cómo está actuando el Consejo Municipal, y además le permitirá a la administración tener un mes más para hacer algunas de las modificaciones que puede hacer en ese periodo. Señalar en estos 20 segundos que ojalá esta discusión se dé con toda la altura democrática. Yo he señalado aquí argumentos, como lo he hecho varias veces, legales, técnicos y políticos. Espero que se responda justamente en ese sentido, que no se intente atacar a las personas, y insisto en lo que dije, el pueblo está en oposición, sin embargo, para las cosas buenas seguramente no se harán.